libro de Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a mirar unas cositas muy importantes. Vamos a mirar desde el versículo 19 en adelante, y hay un versículo clave aquí dentro de estos versículos que vamos a leer para tenerlo en cuenta acerca de la enseñanza. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Me dirijo, libro a los Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, vamos a ir rápidamente a la hermosa enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Ya hemos dicho que durante este mes venimos tratando el tema del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. El título para esta enseñanza en esta mañana es Revestidos, mas no disfrazados. Escuche muy bien el título: Revestidos, mas no disfrazados. Este título, esta enseñanza puede traer de pronto incomodidad a alguien, pero es bueno explicarlo. Nosotros, los hijos de Dios, porque más adelante tendremos oportunidad de mirar alguna enseñanza de quiénes son los hijos de Dios, según la palabra de Dios, no estamos disfrazados, no estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a pertenecer a un grupo élite sobre la tierra. No, porque el que está en Cristo es nueva criatura. De pronto en el mundo religioso sí es posible que se encuentre mucha gente disfrazada de cristiano. Eso hay que reconocerlo. En el mundo llamado cristiano, porque como hoy en día todo el mundo es cristiano, se encuentra mucha gente disfrazada de cristiano. Entonces nosotros tenemos que ir directamente a las Escrituras. Yo recuerdo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que a los seguidores de Jesús la gente los llamó por primera vez cristianos. Escuche, a los seguidores de Jesucristo, la gente en Antioquía los llamó por primera vez cristianos. Y se quedaron con ese título. Y a lo largo de la historia la gente ha reconocido a los de la fe en Jesucristo como cristianos. Pero resulta que los cristianos sobre la tierra, los verdaderos cristianos sobre la tierra, cumplen unos parámetros dados por la palabra de Dios. Los cristianos, los primeros cristianos, tenían su fe puesta en Jesucristo. Los de ahora también debemos tener la fe puesta en Cristo.
Los primeros cristianos, a los primeros que se les llamó cristianos, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros también debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Los primeros cristianos, escuche, fueron enseñados para dejar de pecar por el efecto de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas instituciones que tratan de ayudarle al ser humano a mitigar un poco los efectos del pecado. Pero Dios fue a predicar el evangelio. Cuando un ser humano cree el evangelio, entonces se solucionan muchos, por no decir que todos los problemas en el ser humano. Entonces uno tiene que mirar la vida de los primeros cristianos, cómo vivían, cuál era su conducta, cuál era su creencia, cuáles eran sus prácticas, qué hacían ellos, qué no hacían. Pero hoy en día toda la gente se titula como cristianos, pero su manera de vivir es otra. Entonces, revestidos, mas no disfrazados. La iglesia del nombre del Señor Jesucristo en la tierra está revestida de Cristo, mas no estamos disfrazados de cristianos. Revestir es cubrir, aislar, proteger. Escuche, revestir es cubrir, aislar, proteger. Para poder estar revestidos de Cristo, hay que seguir unos pasos fundamentales. Porque es que no cualquiera puede decir que está revestido de Cristo. En una ocasión yo escuché a alguien decir lo siguiente. Iba por la calle y un hombre llevaba una camiseta negra con un letrero blanco que decía: estoy revestido de Cristo. Esa persona se le acerca a aquel que tenía esa camiseta con ese letrero y le pregunta: ¿usted fue bautizado en el nombre de Jesús para que pueda lucir esa camiseta donde dice estoy revestido de Cristo? El hombre no supo dar respuesta. Entonces note que para poder estar revestido de Cristo hay que seguir unos pasos fundamentales establecidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios ordena la predicación del evangelio. Y la Biblia dice en Romanos 10:17 que hay que oír el evangelio. Así dice la Biblia, así Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto de oír el evangelio es por la fe, ¿cierto? Es que viene el resultado del evangelio en el ser humano, por el oír con fe la palabra de Dios. Entonces, primera medida, los pasos para estar revestidos de Cristo: oír el evangelio. Que hay gente que quiere tener todos los favores de Jesucristo, pero no quieren hacer caso a ninguna ordenanza de Él. Quieren recibir todas las bendiciones del Señor Jesús, pero no quieren cumplir con lo que está ordenado en la palabra de Dios. Dios en su misericordia ahí está sustentando al ser humano desde que lo creó. Y ahí comen buenos, ahí comen malos, ahí comen creyentes, ahí comen los que entre comillas se titulan ateos. Ahí están comiendo de lo que Dios ordenó a la tierra que produjera. El sol sigue calentando para unos y para otros. La noche viene para unos y para otros. El oxígeno lo da Dios aún para aquellos que están en contra de Dios y promueven tantos movimientos que dañan a la humanidad. Pero ahí están comiendo de lo que Dios da y lo niegan. Eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, segundo paso, después de oír el evangelio hay que creerlo. El Señor Jesucristo en San Marcos 16:16 ordena: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. Ahí está la voluntad implícita del ser humano, porque Dios no le impone nada a nadie. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, punto número 1, oír el evangelio. Número 2, creer el evangelio. Luego de creer en el evangelio viene el arrepentimiento. Y esta partecita del arrepentimiento, como todos los puntos, también es clave en la nueva vida cristiana. El arrepentimiento es clave para aquel que quiere estar revestido de Cristo. Porque es que déjeme decirle que cuando hay un arrepentimiento sincero,
Ese tema del arrepentimiento lo vimos el mes pasado. Cuando hay un arrepentimiento sincero delante de Dios, esto da resultados, pero cuando el ser humano trata de tapar algo, difícilmente va a poder seguir el evangelio. Es por ese motivo que hay gente que dice que este camino es duro de llevar. Pues claro, si el ser humano no se ha arrepentido como Dios ordena en su palabra, a la gente le cuesta dificultad seguir el evangelio. Pero ¿qué dificultad existe cuando hay alguien como Jesucristo que nos señaló el camino y nosotros debemos seguir sus pisadas? ¿Qué dificultad habrá si Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días? Él dijo que tendríamos aflicciones, claro, porque somos carne, nos envejecemos, nos enfermamos, tenemos tropiezos en la vida, muchas cosas, pero nada de esas cosas humanas ni terrenales nos puede quitar el gozo de una salvación tan grande que trae el evangelio. Entonces, el gozo de tener una salvación tan grande opaca el sufrimiento que nosotros podamos tener sobre la tierra. Después de ese arrepentimiento viene la conversión, es convertirse a Jesucristo, en seguidor de Cristo, entregarle la vida a Jesucristo. Esto es muy importante, la conversión. Por eso uno escucha de los hermanos decir: me entregué a Cristo, me convertí a Cristo. Yo dije en una enseñanza pasada que esa frase no está pasada de moda. Esa frase, me entregué, me convertí a Cristo, no solamente debe ser de los creyentes de la vieja guardia, como dicen por ahí, sino esa frase debe estar en los jóvenes. Que el joven pueda decir: me entregué a Cristo, le entregué mi vida a Cristo. Esto es hermoso. Mientras que algunos han cambiado esa hermosa frase de decir entregué mi vida a Cristo por decir yo soy cristiano. Y como dije antes, hoy en día todo el mundo es cristiano, pero qué bueno es que uno diga: no, es que yo le entregué mi vida a Cristo, le pertenezco a Él, soy de Él. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y esto tiene una trascendencia, una profundidad muy grande. Entonces, convertirse a Jesucristo es soltarse definitivamente de todo argumento humano, de todo esfuerzo para tratar de cambiar y dejar que Cristo nos haga nuevos. Cuando Cristo hace al ser humano, queda bien hecho, porque Cristo destruye todo ese fundamento en el cual nosotros habíamos edificado nuestra vida y comienza a edificarnos desde cero. Eso es estar de nuevo en Cristo. Entonces, después de ese arrepentimiento viene esa conversión. Cuando uno comienza a experimentar el sabor del evangelio, cuando uno comienza a experimentar lo sabroso, lo hermoso, lo divino que es el evangelio, entonces viene esa decisión del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es que hay ocasiones donde la gente se bautiza por el primer impacto. Y bueno, yo entiendo que hay muchas formas de ser impactado, pero cuando al ser humano lo impacta la palabra de Dios, ese impacto dura hasta la vida eterna. Hay otras cosas que impactan al ser humano y lo llevan a tomar decisiones. Es probable que estando en la iglesia, estando en el camino del evangelio, Dios le muestre que quiere más que librarlo de algo, quiere regalarle una salvación, una vida eterna, algo nuevo, algo diferente. Pero hay cosas que impactan al ser humano y por eso tratan de buscar a Dios. Pero el efecto del impacto pasa y pareciera que el ser humano vuelve a su estado habitual. Entonces lo mejor es ser impactado por el evangelio. Cuando experimentamos esa conversión a Cristo, entonces viene el bautismo, escuche, en el nombre de Jesucristo. Y esto, dentro del paquete de la salvación, hemos venido enseñando que sí es importantísimo el bautismo, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Esto es de una trascendencia enorme. Hay gente que ha oído el evangelio, hay gente que lo ha creído, hay gente que se ha arrepentido, hay gente que deja muchas prácticas pecaminosas, pero no se bautiza. Entonces, al no bautizarse, está en un peligro grave. Puede llegar a fallecer sin obedecer
el mandamiento del bautismo en el nombre de Jesús. Y esto le va a acarrear problemas en la eternidad. Porque la Biblia es clara, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no cree, pues no se bautiza. La Biblia dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es tan importante el bautismo? En una de las enseñanzas anteriores dijimos que el ser humano adquirió una deuda grandísima por causa del pecado y no hay cómo pagarla. Escuche, por causa del pecado, de tantas prácticas pecaminosas, el ser humano adquirió una deuda muy grande y no hay cómo pagarla. Entonces, Dios le tiene en cuenta, escuche muy bien, entonces Dios le tiene en cuenta al ser humano el haber creído el evangelio, que se haya arrepentido, que se haya convertido, y Dios, escuche, es Dios el que le promete, escuche, que si obedece al evangelio bautizándose en su nombre, le perdona los pecados. Es Dios el que le promete al ser humano que si obedece el evangelio bautizándose en su nombre, Jesucristo le perdona los pecados. Por eso ningún ser humano sobre la tierra tiene autoridad para decirle a otro, ya está perdonado, o haga tal cosita, o haga aquello y ya, listo, asunto arreglado. No, el asunto se arregla cuando el ser humano oye el evangelio, se arrepiente, se convierte, se bautiza en ese poderoso nombre de Jesús y Jesucristo le borra los pecados. Dios no podría actuar borrándole los pecados a un ser humano entre tanto que el ser humano no obedezca al bautismo en su nombre. Porque esto sería contradictorio, que Dios le borrara los pecados a un ser humano sin cumplir el mandamiento del bautismo. Para mí entonces no habría coherencia en Dios. Pero la palabra de Dios es bastante clara. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, encontramos, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, justamente en el momento en que el creyente es bautizado en el nombre de Jesús, escuche muy bien esto que les estoy diciendo. Justamente en el momento en que el creyente es bautizado en el nombre de Jesús, se produce la unión con Cristo. Queda añadido a la iglesia. Porque hay gente que pretende, y yo tengo que decirlo claramente, porque a muchos de pronto les molestará, pero la verdad hay que predicarla, la verdad hay que decirla. Muchas personas se molestan por esto, pero resulta que para mí la Biblia es clara. Justamente en el momento en que el creyente es bautizado en el nombre de Jesús, se produce esa unión con Cristo, queda añadido a la iglesia. Así lo dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dijimos que en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seguimos leyendo, versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Vienen otros detalles ahí que si usted desea los puede leer. En el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuche, el que recibe el evangelio se bautiza. Es lo más lógico, es lo más coherente. El que recibe el evangelio se bautiza. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y, escuche, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A ese grupo de 120 que habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto. A ese pequeño grupo se añadieron. En el versículo, vamos a mirar claramente en el versículo 47 del mismo capítulo 2 de Hechos 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, escuche, a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, justamente en el momento del bautismo en el nombre del Señor Jesús, un ser humano queda añadido a la iglesia. No importa el lugar del mundo donde se bautice.
No importa la raza, no importa el continente, no importa la posición social, no importa la posición académica. El que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo queda añadido a la iglesia del Señor Jesús. Y por ende, cuando Cristo venga por la iglesia, si permanece fiel, nos vamos con Él. Esto es lógico. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras. Escuche. Añadido al cuerpo, que es la iglesia, un ser humano bautizado en el nombre de Jesucristo, revestido, escuche, no disfrazado, que uno tiene que tener claridad. Los disfrazados de cristianos no se irán con Cristo el día que Él recoja la iglesia. Se va es el que esté revestido de Cristo, el que esté añadido al cuerpo, que es su iglesia. No es que se disfrace de cristiano. Hoy, lastimosamente, tenemos que decirlo, hay mucha gente disfrazada de cristiano, pero cantidades. Entonces tenemos cristianos que llenan las cantinas, pero son cristianos. Tenemos gente que llena los moteles y dicen ser cristianos. Cantidades de gentes viviendo en unión libre y dicen que son cristianos. Cantidad de gente robando, matando, violando, adulterando, haciendo de todo, pero ellos dicen que son cristianos. Entonces note que estar añadido a la iglesia del Señor Jesucristo no es estar disfrazado. Estar añadido a la iglesia de Cristo es estar revestido de Cristo. La verdad hay que predicarla, la verdad hay que enseñarla, porque esto es lo que trae crecimiento a la iglesia. Universalmente hay un solo cuerpo. Escuche, ¿qué quiere decir esto? Una sola iglesia. Que la gente piensa que hay hartas iglesias. Sobre la tierra hay una iglesia del nombre de Jesucristo, que está distribuida en varios países. Aquí en Colombia está la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pueden haber otras organizaciones, escuche, que es diferente a hablar de otra iglesia, sino organizaciones que predican esta misma doctrina del nombre del Señor Jesucristo, doctrina apostólica, sin adulterarla. Si son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, universalmente la iglesia del Señor Jesús es grande. Es grande. Así de que si tú estás en el monte, en una vereda, y estás solito allá, pero eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, eres parte de la iglesia que se va a ir con Cristo si tú permaneces fiel. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras. Universalmente hay un solo cuerpo, o sea, una iglesia. Y eso me lo dice a mí la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4. Vamos a mirar claramente cómo dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y me está hablando de una iglesia. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Escuche, un Dios, uno. Dios es indivisible. Amén. Decir esto, escuche, para que alguien se ha visto como si fuéramos sectarios, decir de que hay una sola iglesia, pues a muchos no les gusta. Pero la Biblia lo declara, la palabra de Dios lo declara. No podemos pretender, o el ser humano no puede pretender, que un ser humano sin bautismo en el nombre de Jesús diga
y crea que está revestido de Cristo y que es la iglesia de Cristo. No podemos pretender que un ser humano crea y diga que está revestido de Cristo y que forma parte de la iglesia de Jesucristo sin estar bautizado en su nombre. Esto no tiene fundamento en ninguna parte de la Biblia. Mientras que en Lucas capítulo 24 versículo 47 la Biblia es clara. Jesucristo fue claro cuando le dio la ordenanza a los discípulos y les dijo: y que se predicase en su nombre. Hablo de Jesucristo, así lo dice la Biblia. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, una persona sin bautismo en el nombre de Jesús que diga que está revestido de Cristo y que pertenece a la iglesia de Cristo, yo no sé en qué ha creído entonces. Porque es que la Biblia es clara. Hay doctrinas que enseñan y les hacen creer a la gente que sin el bautismo en el nombre del Señor Jesús también se puede pertenecer a la iglesia. Uno escucha a la gente decir una gran mentira, pero la gente la ha creído, y es la siguiente: que el día que Cristo venga por la iglesia, sacará esos poquitos fieles que haya en tal religión, los poquitos fieles de tal religión, de tal religión, de tal religión, de tal. Eso es una mentira enorme, porque eso le hacen creer a los seres humanos que así estén equivocados en su religión, se van a salvar. Y tienen complacencia con el pecado, con las prácticas pecaminosas, y piensan que por pertenecer a una religión, entonces se van a salvar. Es una mentira muy enorme. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio en el Evangelio de Marcos, libro de Marcos capítulo 1, dice claramente, el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El que cree en el Evangelio, escuche, cree en el que murió en la cruz y obedece al que murió en la cruz, bautizándose en su nombre. Entonces hay mucha gente que le han hecho creer eso. Y esa es la mentira más grande del diablo. Por eso cada ser humano se estaciona en su religión. Cada ser humano se estaciona en su iglesia. Muchos de ellos no tienen la culpa. Oyeron el Evangelio de esa manera, oyeron palabra de Dios de esa manera y se quedaron ahí. Pero qué bueno es que todos los que escudriñen las Escrituras entiendan que hay una sola forma de ser añadido a la iglesia del Señor Jesucristo, y es bautizándose en el nombre de Jesucristo. Es la única manera. No hay otra. Yo no encuentro otra forma de que un ser humano se añada a la iglesia del Señor Jesús. Jamás. Yo miro por la palabra de Dios, y todos los que recibieron el Evangelio les ordenaron: bautícese en el nombre del Señor Jesús, porque eso tiene una trascendencia enorme. Entonces hay doctrinas que enseñan y les hacen creer a la gente que sin el bautismo en el nombre de Jesús también se puede pertenecer a la iglesia. Uno tiene que recordarle a la gente lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 41, lo vuelvo a repetir, y versículo 47. Dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. ¿En qué nombre fueron bautizados ellos? En el nombre de Jesucristo. Porque en la Biblia no aparece ningún otro tipo de bautismo. Y en el versículo 47 dice, de Hechos 2, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ese mandamiento no cambia, ese bautismo no cambia. Hay mucha gente, podríamos llamarlo de una manera vulgar, patinando en un versículo de la Biblia, Mateo 28, 19. Ese versículo a muchos tiene confundido. Y la gente cree las cosas de una manera superficial. Note que la palabra de Dios se interpreta, la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Uno tiene que mirar muy claramente los apóstoles cómo obedecieron ese mandamiento de Mateo 28, 19. Porque ellos jamás a ningún convertido al Evangelio lo bautizaron en el nombre de los títulos que aparecen en Mateo 28, 19. Ellos lo bautizaron en el nombre de Jesucristo, el dueño de esos 3 títulos.
Porque los apóstoles entendieron, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos entendieron que Jesús es el Padre. Por eso cuando en San Juan 14 Tomás y Felipe estaban interactuando con Jesucristo, Tomás le dijo: el Señor, no sabemos a dónde voy, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no le dijo nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre sino por mí. Y si me, dice la palabra de Dios, y si me, o sea, Jesús le dijo: y si me están viendo a mí, han visto al Padre. Entonces entró en la conversación Felipe, y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yo siempre he dicho jocosamente, ¿cierto? El Señor Jesucristo le dijo: Felipe, venga, como que se lo va a explicar con plastilina. Jesús le dijo a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dios les dio una declaración contundente a ellos. Entonces los apóstoles entendieron: y Jesús es el Padre. La otra parte de Mateo 28, 19, y del Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo? La Biblia dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Es que uno tiene que ir directamente a la palabra de Dios. La Biblia lo declara firmemente quién y cuál es el nombre del Hijo. ¿Verdad? Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Entonces note que a Felipe Jesucristo le dijo: mire, aquí está el Padre. Tanto tiempo que ando con ustedes y no me han conocido. Hay gente que lleva años leyendo la Biblia, enseñando, y no han conocido ni han entendido quién es Jesucristo. Y qué bueno es por las Escrituras entender quién es Jesucristo. Aquí el nombre del Hijo es Jesús. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios para encontrar cuál es el nombre del Espíritu Santo, le invito a que lea San Juan 14, 16. Y usted encuentra esas declaraciones muy hermosas. Además, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice: porque donde está el Señor, allí hay, porque donde está el Espíritu del Señor, y esa palabra Espíritu está con mayúscula, significa el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras. Además, Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Y si Jesús es el Padre, por lógica Jesús es Dios. Lo declara Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 5. Él dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es más, primera de Timoteo, el apóstol Pablo lo declara, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, Dios se hizo hombre. Entonces los apóstoles, cuando fueron a bautizar a la gente, ellos no desentonaron con las Escrituras, más bien explicaron a través del bautismo cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Al bautizar en el poderoso nombre de Jesucristo, ellos le estaban diciendo a los presentes de la época y a los que vendrían después de ellos, les están diciendo: el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús, el nombre del Hijo es Jesucristo. Por eso ellos estaban bautizando en el nombre de Jesucristo, porque ellos lo entendieron claramente. Y esos bautizados en el nombre de Jesucristo quedaron añadidos a la iglesia. Escuche, a la iglesia. Y la Biblia dice en Hechos 2:47: y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas bien claras, que esas doctrinas que enseñan y le hacen creer a la gente que sin el bautismo en el nombre de Jesús se puede pertenecer a la iglesia, hay que llevarlos a la palabra de Dios. A ver qué dicen ahora.
Otro tipo de bautismos, escuche, otro tipo de bautismos no le garantiza al ser humano el estar revestido de Cristo. Escuche, otro tipo de bautismo no le garantiza al ser humano el estar revestido de Cristo. El bautismo en el nombre del Señor, el bautizado, perdón, en el nombre del Señor Jesús, queda facultado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solo dice Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces note que el bautizado en el nombre de Jesús queda facultado para recibir el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le recordaba a los Gálatas. Los Gálatas, habiendo creído en Cristo, volvieron a la ley, volvieron a las antiguas prácticas, volvieron a la esclavitud, volvieron a tantas cosas, regresaron, cayeron de la gracia. Y el apóstol Pablo les dijo: ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer a la ley o por la fe en Jesucristo. Entonces note que el ser humano está revestido de Cristo por la fe en Cristo, pero ha obedecido el mandamiento del bautismo en su poderoso nombre. Porque no podemos pretender que un ser humano crea en Cristo, reciba a Cristo, pero no quiera bautizarse en su nombre. Hay gente que practica tantas cosas idénticas a la iglesia del nombre del Señor Jesús. Y tienen hasta costumbres mejores, pero les hace falta ese sello tan importante, y es ser bautizados en el poderoso nombre de Jesucristo. Esto es clave en la salvación de todo ser humano. El bautizado en el nombre de Jesús entonces está facultado, escuche, para recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces es imposible, escuche, es imposible de llevar a cabo otra manera. No hay otra forma de recibir el estar revestido de Cristo. No hay otra forma, es de esa, no hay más. No existe otra forma para estar revestido de Cristo. Escuche, porque es la obra del Espíritu Santo. Dios es el que convence. Dios es el que convence. Para muchos, esto serían muchos pasos. Debo oír, debo arrepentirme, debo convertirme, debo dejar aquello, debo dejar lo otro. ¿Cuándo podré dejar aquello? Esa es la pregunta del ser humano. Me es imposible dejar esto, me es imposible soltar aquello. Pero como esto es la obra del Espíritu Santo, Dios puede obrar de una manera inmediata en el ser humano, de acuerdo a la voluntad del ser humano. Hay quienes han puesto la voluntad al servicio de Dios. Señor, aquí entrego mi vida. Ponen la voluntad ahí, Señor, como decirle: Señor, toma. Es como uno tratar de sacarse el corazón o la mente y decirle: Señor, tómelo, se lo entrego, es tuyo. Eso es poner la voluntad nuestra para que Dios pueda obrar en nuestra vida para salvación. Entre tanto que usted y yo no pongamos nuestra voluntad para Dios, Dios no puede hacer nada, porque entre otras cosas Dios respeta mucho las decisiones que el ser humano toma. Si el ser humano decide recibir a Jesucristo, vea, Él le abre el camino. Pero si el ser humano decide rechazar el evangelio, Dios no lo va a obligar a que lo reciba, porque esto es voluntario. Entonces, para muchos esto es imposible de llevar a cabo. Y la gente pregunta: ¿y es que no hay otra manera de dejar esto, de dejar aquello? Yo he visto mucha gente, entre estos este servidor. Yo me reventé tratando de cambiar, pero no pude. Dios me redujo y me tocó entregarle mi voluntad y decirle: Señor, haz conmigo lo que quiera. Hay gente tratando de llevar esto a cabo de otra manera, ¿cierto? Pero como es la obra del Espíritu Santo, algunos pensarán que son demasiados pasos para cumplir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay un limitante. Nosotros tenemos una mente finita y nosotros pensamos: pero tengo que oír, tengo que dejar esto, tengo que bautizarme, Claro, la mente nuestra es limitada. Amén. Pero Dios no es limitado. Amén. Dios no es limitado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solamente poner la voluntad, no más. Si usted y yo colocamos la voluntad,
es hermoso. Al colocar la voluntad, Dios obra en la vida nuestra, en la vida del ser humano, porque a Dios le agrada eso, que pongamos nuestra voluntad. Entonces, para Dios eso no es imposible. Escuche, cuando Dios impacta al ser humano, que es que esa es una de las características importantes, que sea Dios el que impacte nuestra vida a través de su palabra. Entonces Dios impacta la vida del ser humano a través del evangelio. El apóstol Pablo lo dice en el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 16. El apóstol Pablo es claro. Note que el apóstol Pablo, él dice, no me avergüenzo. Escuche, no me avergüenzo. Mire, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces note que cuando el ser humano es impactado por el evangelio, esos pasos que antes veíamos imposibles se reducen y Dios hace la obra de una manera extraordinaria. Muchos hemos experimentado la obra de Dios en nuestras vidas de manera rápida, porque hemos decidido colocar nuestra voluntad en las manos de Dios. Pero aquel que un día sí y otro día no, da un paso adelante y 50,000 pasos atrás, ¿cuándo va a poder probar el evangelio? Entonces nosotros tenemos que probar de Dios primeramente. Entonces Dios impacta la vida del ser humano por el evangelio. Y qué bueno es ser cristianos por el impacto de la palabra de Dios. Qué bueno es ser evangélicos por el impacto de la palabra de Dios. Aunque muchos hemos sido impactados por otras cosas y esas cosas nos llevaron al evangelio, y Dios a través de su palabra nos cambió la manera de pensar. Entonces note que cuando nosotros somos impactados por la palabra de Dios, damos resultados. El creyente da resultados. El creyente es firme en sus aspiraciones a la salvación, abandona el pecado, rechaza cuanta oferta el mundo le haga, porque fuimos impactados por la palabra de Dios. Porque un ser humano impactado por otra cosa que no sea la palabra de Dios, a los seres humanos los impacta un desastre natural. A los seres humanos les impacta una guerra. A los seres humanos les impacta hasta una tormenta eléctrica. A los seres humanos les impacta ver que matan a otro. A los seres humanos les impactan las pestes, los terremotos. Muchas cosas les impactan al ser humano. Y tratan de buscar en Dios un abrigo. Pero ese tipo de impactos son temporales. Cuando el miedo pasa, es posible que muchos regresen a su pecado habitual. Pero qué bueno es ser impactado por la palabra de Dios. Oye, yo digo una cosa, Dios es tan bueno que muchos han llegado a la iglesia impactados o con miedo a algunas cosas, y ya estando en la iglesia, Dios les muestra el camino. Oye, es que Dios es sumamente maravilloso. Amén. Dios, para salvar al ser humano, le da tantas oportunidades. Entonces note que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así de que cuando somos impactados por la palabra de Dios, esos pasos pueden demorar en algunos unos minuticos, en algunos unas horas, en otros unos días. Pero todo depende de la voluntad que el ser humano le coloque. Hemos visto muchos testimonios de hermanos que han sido impactados por la palabra de Dios. Escuche, es que esto es muy diferente. El impacto de la palabra de Dios quiebra cualquier corazón duro, empedernido, lo quiebra el impacto de la palabra de Dios. Por eso hay que seguir predicando, pero la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios impacta al ser humano, de hecho, el ser humano abandona inmediatamente muchas cosas. Porque yo lo experimenté. Una de las cosas que a mí me cohibía recibir el evangelio, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con aquello? Y hasta que un día dije, Señor, haz algo en mi vida. Y Dios impactó mi vida y me quitó lo que yo no podía quitar, Él me lo quitó. Y hemos visto muchos testimonios de hermanos y hermanas que oyeron el evangelio, obedecieron al llamado del arrepentimiento. Es que Dios obra de una manera tan especial. A la gente
le encanta, escuche, oír el evangelio cuando se predica la verdad. A uno no les gusta, pero créame que el ser humano así se enoje en el momento, pero después reacciona y oiga, le agradó que le hayan dicho la verdad. Y muchos han llegado a los pies de Cristo impactados por el evangelio, y Dios ha obrado en ellos. Inmediatamente Dios ha obrado en ellos, porque es que Dios le demuestra al ser humano que tiene poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, esos pasos que muchos ven difíciles de llevar, Dios, cuando impacta al ser humano, reduce todo eso a un instante. Dele un instante a Dios en su vida y verá. Dele a Dios esa oportunidad, que Él entre en su vida y verá lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Solamente dale la oportunidad al Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio, escuche, como hoy en día voy a decir algo que para muchos va a resultar como espinoso. El evangelio no es un mercado de frases, que lastimosamente hoy en día esto se ha viralizado, se ha vuelto popular. Hay un mercado de frases por las redes sociales grande, y en ese mercado de frases le han enseñado a la gente a declararse sano. Uno escucha un mercado de frases enormes donde le dicen al ser humano por televisión, por internet, por cualquier medio: declárese sano. Usted mira, los apóstoles enseñaron eso. ¿Le decían a la gente declárese sano? No. Ellos le invocaban el nombre de Jesucristo, y el que obra es el Señor Jesucristo sanando. Yo no me puedo, ¿qué tal yo declararme sano? ¿Acaso es que yo soy más importante que Dios o tengo más poder que Dios? No, esas frases, ese mercado de frases, el cual el mundo ha creído, tienen a mucha gente con el pensamiento turbado, y a la gente le dicen: declárese en bendición, declárese sano, declárese libre. ¿Cómo se va a declarar libre un ser humano que ni siquiera ha oído el verdadero evangelio, no se ha arrepentido, no se ha convertido, no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, no está revestido de Cristo para decir declárese libre? Y hay mucha gente por ahí declarando es que liberación. Es ese mercado de frases que hay hoy en día en el mundo, y de esas tantas frases uno escucha decir a la gente cuando está en peligro. En una ocasión alguien que sintió un temblor un poquito fuerte de tierra, apenas dijo: sangre de Cristo, cúbreme. Es un mercado de frases. Hay gente que dice: yo me cubro con la sangre de Cristo. Hay gente que dice: sangre de Cristo, protéjame. Pero no han obedecido el evangelio, no se han arrepentido, no se han convertido, no son bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero ese mercado de frases les hace creer que eso es una realidad en las vidas de los seres humanos. Y eso no es así. Les ponen a repetir algo que ni siquiera bíblico es. ¿Para qué derramó Jesucristo la sangre en la cruz? Él derramó su sangre para expiar el pecado del ser humano, para limpiar la conciencia del ser humano, como aquella hermosa canción que dice: esa sangre que vertió Jesús es la causa de mi salvación. Cada gota derramada era manchas que quitaba del pecado que moraba en mi corazón. La sangre nunca es para proteger a alguien de un peligro, la sangre nunca es para proteger a alguien de un terremoto. No, no, no. La sangre de Cristo lo que hace es limpiar el corazón del ser humano. Pero cuando el ser humano le entrega la vida a Jesucristo y es bautizado en el poderoso nombre de Jesús, en ese mismo instante, cuando al ser humano se le invoca el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Gloria al nombre de Jesús. Es que uno tiene que tener las cosas bien claras, porque en ese mercado de frases a muchos los tienen repitiendo cosas que ni bíblicas son. Entonces uno tiene que mirar muy bien por la palabra de Dios qué es lo que está diciendo, a qué es lo que está creyendo.
Entonces, escuche, en ese mercado de frases, con ese mercado de frases a muchos los han engañado, a muchos, y ni siquiera obedecen el evangelio del Señor Jesús. La sangre que Jesús derramó en la cruz es para expiación del pecado del ser humano, para limpiar el pecado del ser humano, y se hace latente es en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre limpia, así lo dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a mirar cómo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirar muy bien la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que la sangre de Jesucristo es para limpiar el pecado del ser humano, pero actúa cuando el ser humano entrega su vida a Jesucristo, decide bautizarse en su poderoso nombre, porque al invocarle el nombre de Jesús a un ser humano, ahí es cuando queda libre, ahí es cuando los pecados son borrados, ahí es cuando Cristo limpia, aleluya, con su preciosa sangre el pecado en el ser humano. Por eso nosotros debemos de tener claro que estamos revestidos de Cristo, estamos cubiertos por Cristo, estamos aislados. Dios nos llamó del mundo de pecado. Es que estar revestido de Cristo es algo hermoso en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creerlo, tenemos que mirarlo. Nosotros, dice la palabra, escuche, estar revestidos es estar cubierto, aislado. Dios nos llama, nos invita a que salgamos del mundo de pecado. Por eso dice la palabra de Dios, escuche, nos aisló, mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos aisló, nos sacó de la oscuridad y nos colocó en la luz de su palabra. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos aisló, nos llamó, nos protegió. Si tú quieres estar revestido de Cristo, obedece la palabra de Dios. Bautízate en el poderoso nombre de Jesucristo, porque no hay otro método para estar revestido. No hay otro método para estar unido a la iglesia de Cristo. No existe otro método para estar aislado, para estar protegido. Aquel que persevera, es bautizado en el nombre de Jesús y persevera, está revestido de Cristo, no está disfrazado de cristiano. No, porque en Cristo esta vida es real, en Cristo sentimos el evangelio y es verdad en nuestras vidas. Y para que tú sientas lo que te digo, tienes que convertirte tú a Jesucristo, tienes que entregarle la vida a Él, tienes que bautizarse en el nombre de Jesús, para que puedas estar revestido de Cristo. El que está revestido de Cristo, por más que el diablo trate con artimañas de tumbarte, jamás te va a tumbar. Porque escuche, estamos escondidos en la mano de Jesucristo. Estamos en el lugar más alto. Jesucristo te colocó a ti y a mí en el lugar más alto. Por eso el diablo no te podrá alcanzar. Pero tienes que perseverar. Tienes que ser fiel a Jesucristo. Amado amigo y hermano, nosotros no estamos disfrazados, estamos revestidos de Cristo, porque fuimos bautizados en su poderoso nombre. Amén. Y esa es la clave, esa es la clave. No te disfraces de cristiano. No, porque esto no sirve. Ese disfraz en cualquier momento se te cae. Hay mucha gente tratando de ser cristiano, tratando de dar fruto cristiano, pero no puede. Pero sabes una cosa, todo aquel que viene a Jesucristo y entrega su vida a Él, obedece el evangelio, se bautiza en su poderoso nombre, comienza a dar fruto que le agrade a Dios. Y no necesitamos de reventarnos para dar fruto, porque ahora Cristo vive en nosotros.